ante esta pregunta que hemos lanzado, organizaciones sociales promueven el desarrollo precisamente de pequeñas empresas con el fin de reducir la migración y así fomentar también el comercio de productos nacionales, el desarrollo, fuentes de empleo y también los ingresos para los guatemaltecos. Miembros de la Asociación para la Promoción de Nuevas Ideas de Desarrollo establecen que el fortalecimiento de las cadenas de valor y el emprendimiento en el área rural reducirán la migración. El impacto es altísimo. Ten en cuenta que en el caso de Guatemala, al igual que en todos los países de la región, las pymes representan el 95% de las empresas y el 99% de los empleos que se generan. Por tanto, en la medida en que seamos capaces de desarrollar más pymes, que les demos oportunidades para acceder a los mercados, vamos a poder resolver el problema del empleo. Es una pena que en Guatemala solamente el 10% de los que se gradúan de las universidades puedan tener acceso a un empleo. Y eso tenemos que cambiarlo. Y la forma de cambiarlo es generando empresas. No hay otra alternativa. En conjunto con la Unión Europea y otras entidades financieras, se brindó asistencia a 10 pequeñas empresas, lo cual beneficia a más de 500 familias. Ante ello, explican que Guatemala tiene un alto potencial, pero necesita inversión. Cada joven que se va del país creemos que es una gran pérdida y especialmente cuando hay jóvenes muy bien formados, muy capacitados, con mucho interés en poder trabajar en Guatemala, pero lamentablemente las condiciones en ocasiones no son las más adecuadas. Entonces, uno de nuestros objetivos precisamente es contribuir para que Guatemala exporte productos, no exporte personas, ¿no? Creemos que la gente, si encuentra las condiciones adecuadas, quiere quedarse en Guatemala. Mientras los vuelos con migrantes deportados de Estados Unidos a Guatemala continuaron. Este día se retomó y esto fue lo que nos dijeron a su llegada al país. Según la Dirección General de Migración, para este martes se tenía programado 5 vuelos provenientes de Estados Unidos a Guatemala con 559 personas deportadas, entre ellos 481 hombres, 66 mujeres y 12 menores. Estas son las reacciones de algunas personas afectadas y familiares. ¿Cómo fue el recorrido cuando usted se fue de Guatemala a Estados Unidos? Pues fue algo duro, sí. Tardé algo para llegar allá y no pude llegar a donde llevaba yo el destino. ¿Y cómo le dijeron que se tenía que regresar al país? Pues no, la verdad no nos dijeron, ya cuando nos sacaron anoche que teníamos salida para Guatemala, eso fue lo que nos dijeron nada más, otra cosa no nos dijeron. ¿Y ahora usted a dónde va a ir? A Jalapa. ¿Usted tiene familiares allá aún? En Jalapa, sí, allá está mi familia. ¿Y tiene pensado irse otra vez o ya no lo va a intentar? No, ya no. ¿Cuántas personas venían en el avión? Como 190, ya bajaron, ahorita a las 12 bajaron como 3 aviones. ¿Y uno de esos venía usted? Sí. ¿Cuándo fue que usted se fue a Estados Unidos? Hace como 2 meses. ¿Y cuánto se tardó de ir de Guatemala a Estados Unidos? ¿Cómo así? ¿En ir? Ajá, los días, digamos, fueron semanas. Fueron 2 semanas. ¿Y cómo fue el recorrido? Pues en México estuvo bien, el único problema fue en la frontera, hay muchos soldados y gente de migración, ya está muy costosa la pasada ya. Fíjese, señor, que a este joven estaba trabajando en los Estados Unidos y a él le capturaron y le quitaron todo. Y la joven que es hermana de él me pidió favor si no lo podía venir a esperar acá y yo con mucho gusto estoy haciendo ese favor. ¿De dónde es usted y el joven que está esperando? Yo soy acá de la ciudad capital y el joven que viene es de los Amates Izabal. ¿Y él de qué trabajaba allá en Estados Unidos? Él ponía tabla y eso. Y estando trabajando ahí, él cuenta de que ahí lo fueron a capturar y que le quitaron todo y lo deportaron.
Y es que preguntarnos cómo poder parar el éxodo migrante es una pregunta que parece no tener respuesta. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los principales causantes de la inmigración son la pobreza, la falta de oportunidades, la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos, la violencia y la inseguridad y la reunificación familiar. Aseguran que el fenómeno migratorio está relacionado directamente a un modelo de desarrollo excluyente que deja la migración casi como la única alternativa. Ven esencial un desarrollo rural que cierre las brechas en temas de inversión, género, productividad, conectividad, calidad educativa, y otro punto importante en el complicado tema de la inmigración es el tráfico de personas representado por los llamados coyotes. Y bueno, Sandy, de aquí podemos desprender muchísimos temas para un análisis tan importante. Solo hoy me llama la atención 559 compatriotas fueron regresados a Guatemala en deportación. Definitivamente estas cifras alarman porque sabemos también que han aumentado este tipo de deportaciones durante este año y son historias en las cuales sabemos que viene tristeza, viene decepción, pero sobre todo deudas, porque hay quienes para irse a Estados Unidos empeñaron su casa, un terreno, o hicieron un préstamo y regresan sin nada, prácticamente solo con deudas. Esa parte es dramática porque obviamente las personas, si están buscando, entre comillas, ese sueño americano, es porque no lograron encontrar una fuente de empleo y de productividad que sea lo suficiente para mantenerse ellos y sus familias aquí en Guatemala. Entonces esto significa que fuera de la mala situación que tenían ya, como tú dices, Sandy, se endeudaron vendiendo, como tú dices, terrenos o cualquier propiedad que hayan tenido, y ahora que regresan en una condición peor a la que se fueron. ¿Qué es lo que les puede esperar? Yo veo de alguna manera por lo menos dos caminos, ninguno alentador, por cierto, porque uno es tratar de regresar como hacen muchos, ¿verdad? E insistir para volver a Estados Unidos, o la otra es cómo afrontar esas deudas. Y ahí es donde, si no encuentras la oportunidad laboral aquí en Guatemala, mucha gente se vuelve y mira con buenos ojos lo que es malo, como vincularse de alguna manera a cualquier parte del crimen organizado. Definitivamente es una debilidad que se puede tener, una vulnerabilidad también. Sabemos también, Julio, que estas personas para poder migrar pagan cantidades exageradas. Correcto. Entre 50 a 80 mil quetzales según la información que se nos llega. Imagínate, es una cifra bastante alta que un coyote cobra, y muchos de estos coyotes a medio camino se desaparecen y los dejan abandonados a su suerte. Los abandonan completamente, y aquí es donde se entrelazan precisamente dos grandes temas. Uno, el fenómeno de la inmigración, y el otro, el de la trata de personas, ¿verdad, Sandy? Sabemos que Guatemala es un país que por esta posición que tiene estratégicamente pues pasan personas de muchas nacionalidades, pero con el tema de los coyotes precisamente hacen eso, es decir, tratan como mercancía a las personas y las abandonan a su suerte, no importándoles si pasan o no pasan. Llama la atención también que la reciente visita del vicepresidente Pence a Guatemala, una de las peticiones muy puntuales que hacía al gobierno guatemalteco es el hecho de tratar de controlar esa inmigración a Estados Unidos. La pregunta grande es, ¿cuáles serían las condiciones precisamente para que la gente no se nos fuera? Es bien complicado porque se necesita trabajo, se necesita educación, se necesita esa ayuda para que ellos busquen el desarrollo. Sin embargo, vemos entonces que en comunidades muy recónditas pues se tiene ese tipo de debilidades y por lo tanto tienden a migrar, porque muchos de ellos se dedican a la agricultura, a trabajos que en realidad ni siquiera cuentan con prestaciones, con estabilidad laboral. En realidad es una situación muy complicada la que se vive y por ello es que migran. Y por ello es que migran, sobre todo si nos vamos, por ejemplo, a departamentos, tomemos Huehuetenango, San Pedro Soloma, que es un pueblo donde no existe una familia, donde no hayan migrantes y donde casi no hay hombres, ya, Sandy. Exacto, porque es otro fenómeno. Es otro fenómeno increíble. Han migrado a Estados Unidos. Ahora bien, también la gran situación acá con el fenómeno de la trata de personas, en primer lugar, los riesgos a los que se exponen, la situación con lo que pasó con la ley de tolerancia cero que separaba a las familias, y lo otro también, Sandy, si llegan
o logran llegar al destino estadounidense. Bueno, ¿cuál es lo que le espera ahí como futuro? Porque no creas que van con los mejores trabajos, claro. Obviamente la situación es bien complicada en Y ahora Estados se ha Unidos. llegado el caso también incluso con personas cercanas o conocidos, por supuesto, se habla de que pasan un cierto tiempo y no pueden encontrar Correcto. trabajo incluso allá. O sea, la situación se ha complicado incluso en territorio norteamericano, es decir, ya no es una esperanza total de llegas con trabajo, vas a mandar dinero, vas a salir de la deuda, sino que tienen que buscar la manera de salir adelante y de buscárselas allá también. Así es, Sandy. Para concluir este tema, entonces, lo que necesita crear el Estado guatemalteco, hablemos del caso de Guatemala, mayor seguridad para que haya más inversión, para que vengan mayores fuentes de empleo y que de ese empleo entonces pueda nuestra gente trabajar de manera digna en nuestro país. Y así evitar entonces las migraciones a territorio norteamericano, que es lo que se pide en Estados Unidos, pero las condiciones en Guatemala de momento no son las adecuadas. Exacto. Y bueno, este es el tema que hemos preparado para ustedes. Le vamos a dar seguimiento porque sabemos que es un tema que constantemente genera mucha información y nosotros aquí la estaremos analizando. Hablemos de otro tema, los delitos principales por los cuales hay personas que están siendo juzgadas en la torre de tribunales y diferentes también instancias. En el primer semestre, la extorsión continúa siendo uno de los principales delitos por los cuales más de 1000 personas están siendo procesadas penalmente. La asociación ilícita le sigue dentro de los delitos más frecuentes. Veamos el detalle. En el presente caso, el delito más frecuente es el de extorsión. Lamentablemente, acabamos de recibir una información de todas las judicaturas a nivel nacional y pudimos observar que este tipo de delitos son los que más se dan en el interior, tanto en la capital como en todos los departamentos del interior del país. Al respecto, se busca reducir la mora judicial de los procesos penales. En el primer semestre se registraron 45.194. El cúmulo de trabajo específicamente en las judicaturas penales pues van en aumento. Sin embargo, pues la Corte está creando mecanismos en torno a transformar juzgados en pluripersonales y asimismo la creación de juzgados nuevos con el fin de combatir la mora judicial. El organismo judicial reporta en los principales delitos: amenazas 2.170 casos, asociación ilícita 1.270, extorsión 1.160, lesiones culposas 2.026, negación de asistencia económica 1.440, mientras que en el proceso de sentencias, por amenazas 16 absolutorias y 37 condenatorias, asociación ilícita 13 absolutorias y 241 condenatorias, extorsión 24 absolutorias y 226 condenatorias, lesiones culposas 16 absolutorias y 33 condenatorias, mientras que por la negación de asistencia económica 8 absueltos y 85 condenados. 85. Bueno, y si usted cree que esos temas han sido interesantes, más interesante saber, Sandy, será el hecho de que aquí en Guatemala se roba todo, pero el robo de energía eléctrica, ¿será también delito o será crimen organizado? Bueno, este tema lo conoceremos cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar en sintonía de A la Medida. En el Congreso de la República se presentó una iniciativa de ley que busca castigar con más años de prisión a las personas o grupos organizados que hurten energía eléctrica, agua y otros servicios. El diputado Fernando Linares Beltranena presentó la iniciativa de ley robo de fluidos, que propone reformas al Código Penal y a la Ley contra el Crimen Organizado, agravando las penas de personas y organizaciones que incurran en el robo de servicios como energía eléctrica. Las penas se aumentan, por ejemplo, para el hurto de fluidos, en que actualmente solo hay una multa de 200 a 3.000 quetzales, sube de 1.000 a 5.000. Este es hurto una persona. Robo sube de 3 a 6 años, cuando antes era 6 meses a 2 años. Pero lo interesante es que agregamos un elemento más, que es
el uso de la ley contra la delincuencia organizada, porque creemos que en este caso hay estructuras de poder que contemplan todos los ingredientes de crimen organizado. En esta última, la propuesta de modificación es que las personas que actúen como grupo recibirán de 3 a 6 años de prisión por hurto y de 6 a 12 por robo. También serán investigados como en los casos del narcotráfico, corrupción, asociación ilícita y conspiración. El diputado Fernando Linares citó un ejemplo. Pero he visto por noticias de la prensa, en las redes, etcétera, que se menciona mucho a un grupo autodenominado Codeca. El problema es cómo perseguir a una persona que se hace llamar o dicen que se llama Codeca. Es como una pandilla, pero no nos consta. Eso es parte de la investigación que tiene que hacer el MP para ver si este grupo autorizado, este grupo no autorizado, con una estructura de pandilla y se llame como se llame, está cometiendo delitos que caben en la ley de crimen organizado. La iniciativa fue entregada a Dirección Legislativa, en espera para ser conocida por el Pleno del Congreso de la República. Y es que en Guatemala el robo de energía eléctrica empezó a extenderse desde el año 2008 en el departamento de San Marcos. Recientemente se ha extendido a Las Verapaces, Huehuetenango, Quetzaltenango, Sololá, Zacapa. El delito cometido está tipificado como hurto de fluidos. Ha sido denunciado varias veces por las empresas distribuidoras. Las consecuencias es que las comunidades se quedan a veces sin servicio de energía eléctrica y la justificación de estos grupos organizados es la famosa nacionalización de la energía eléctrica. Definitivamente, Sandy, aquí me recuerdo precisamente de un libro, La Cuarta Ola, que habla precisamente, la Tercera Ola, quiero decir, que habla precisamente de las guerras de cuarta generación, como estas, en las cuales son pequeños grupos organizados, como grupos campesinos, haciendo realmente un daño inmenso a la sociedad guatemalteca con el robo, en este caso, de fluidos eléctricos. Fíjate que cuando se toca este tema, muchas personas estaban, especialmente en redes sociales, con ciertas dudas. Así es. Algunos se preguntan, cuando se hacen las diferentes manifestaciones por la nacionalización de la energía eléctrica, ¿qué significa eso? Tal vez podríamos aclarar un poco acerca de este tema para que la gente pueda comprender también, ya que estamos hablando de esto. Claro, Sandy, esto es muy importante. Cuando mencionaba este libro precisamente que nos habla de las guerras de cuarta generación, para responder tu pregunta, estos son las denominadas guerras asimétricas. Las guerras asimétricas son las guerras del socialismo del siglo XXI, es decir, en las cuales muchos grupos particularmente vinculados o de alguna manera que se hacen decir ellos que son simpatizantes de las izquierdas, ¿verdad? Cualquiera de sus ramas, de alguna manera dicen que van a hacer tal situación en beneficio de la población, pero realmente están lucrando para ellos. Y entonces, en este caso, este fluido de... Ya el robar cualquier cosa es malo, Sandy. Por supuesto, es hurto. Hurto es hurto, ¿verdad? Y ahora, este hurto tú sabes que cobran a los campesinos, porque después ellos se las vuelven a redistribuir cobrando ciertas cantidades de dinero. Y así es como se han robado desde el año 2008 a la fecha millones de quetzales. Y entonces, ¿con qué solvencia moral vas a exigir en estas manifestaciones situaciones al gobierno guatemalteco cuando tú eres el primero que está delinquiendo? Y hemos visto casos en diferentes lugares. Yo te voy a contar de uno que conocí muy de cerca en una comunidad de Jutiapa, donde unos grupos llegaron a vender precisamente el suministro de la energía eléctrica, indicándoles que tendrían una tarifa mensual, que sería mucho menor de lo que estaban pagando. Colocaron postes, hicieron un supuesto, imagínate tú, un supuesto cableado y todo, pero obviamente lo que están haciendo es nada más es robar. En este caso pasaron alrededor de 3 meses, las personas estaban pagándole a esos grupos que pasaban a la puerta de la casa y extendían hasta un recibo, cuando de repente la empresa se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Y qué pasó? La suspensión del servicio a todas las poblaciones, no solamente a quienes habían accedido, otros dudaron y no quisieron caer en ese grupo porque precisamente... Afectó a todos. Afectó a todos. Y eso es lo que pasa en muchas comunidades. Claro, Sandy. Es que aquí sí vale aquello del dicho popular, ¿verdad? Justos pagan por pecadores. Por
por eso cuando escuchaba al diputado Fernando Linares Beltranena, en cuanto no solo a la tipificación, sino al endurecimiento de las penas para este delito, que es crimen organizado, definitivamente, me llama la atención y lo veo con buenos ojos que sea incluido dentro de la ley contra la delincuencia organizada. Porque, como lo dices, la palabra, y tú nos contabas en este relato tan real, tan veraz y tan palpable, es delincuencia que se ha organizado, pero que afecta directamente a toda la población. Y se aprovecha de esa población. ¿Tú cómo ves el cambio que se hace en este caso? ¿Crees que en realidad aumentar la pena podría ayudar a que estos casos no se sigan dando? ¿O también nos vamos orientando también un poquito a la orientación o la educación de las personas para que sepan hasta qué punto pueden caer? Yo creo que las dos vertientes son absolutamente importantes. Si vamos a aumentar la pena, o aún con la pena mínima que existe ahorita, lo importante es que se apliquen esas penas y que el castigo sea efectivo, eficiente, eficaz, pronto. Y lo otro, pues también una educación, una campaña de sensibilización para lo que es todas nuestras comunidades, a efecto de que no se dejen engañar por estos malos grupos de malos pseudolíderes campesinos que lo que hacen es afectar la economía nacional y obviamente a las poblaciones, ¿verdad, Sandy? Yo creo que esto es bueno para concluir. Así es. Bueno, vamos a estar pendientes de qué pasa en el Pleno del Congreso de la República, porque es una iniciativa de ley. Vamos a ver si se logra concretar y de esta forma aumentar las penas para quienes estén en este tipo de ilícitos. Y en otra información, la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala presentó un recurso de inconstitucionalidad contra 6 artículos de la ley electoral y de partidos políticos. Veamos de cuáles se tratan. Dentro de los artículos impugnados se encuentra el artículo 219, que establece al Tribunal Supremo Electoral como el único que puede regular la propaganda electoral y que sanciona si no se cumple con lo establecido. Para el abogado Gabriel Orellana, esto contraviene el artículo 35 de la Constitución, que se refiere a la libertad de expresión y le resta competencia al organismo judicial. El primero de ellos es un atentado contra el derecho de libre acceso a la información. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido recientemente que lo que antaño se trataba conjuntamente, como era el derecho a la libre expresión o libre emisión del pensamiento y el derecho de acceso libre a la información, eran uno mismo. Hoy en día la Corte ha reconocido que debido al desarrollo de los medios de comunicación, ambos derechos deben tratarse separadamente, de tal manera que cualquier persona, usted o yo o cualquiera de nosotros, tenemos absoluto derecho de acudir y buscar la información que nosotros consideremos nos es necesaria para el desarrollo de nuestra personalidad. Otros de los artículos señalados corresponden al 220 y 222. Estos artículos expresan que el TSE determinará los espacios y tiempos de propaganda electoral en los medios de comunicación, los cuales deben presentarle al Tribunal Electoral las tarifas que cobran, y será exclusivamente el TSE el encargado de fijar la pauta. Uno de los abusos que comete la reforma es obligar a que los medios contraten con ella por una tarifa equivalente al 20% de sus tarifas comerciales. Ese es un argumento absolutamente trivial, infantil, podríamos decir, porque lo que no se ha considerado, quizá por amañamiento de la sustentación de esta ley, es que aún cuando a los medios de comunicación les pagaran el 500% de su tarifa, en otras palabras, que significara para un medio hacer una gran inversión en la propaganda política, resulta que tenemos que poner en la balanza qué es peor. Si se recibe un 20% y se pone en riesgo a toda la junta directiva, a los accionistas, a los administradores por la comisión de un delito, o si por consecuencia lo mejor es no participar en el evento electoral
a fin de evitar precisamente una responsabilidad penal. Otra de las inconstitucionalidades que sostiene la Cámara de Medios de Comunicación es que la ley no establece con certeza cuándo se realizan las actividades de propaganda anticipada. La gravedad del asunto es que no hay criterio para establecer cuándo hay una campaña anticipada, sino que el problema, y lo acabamos de ver en los últimos meses, estos delitos van a aflorar mucho tiempo después de que se celebró el proceso electoral, de tal manera que no dan seguridad. Así también que prohíbe las encuestas electorales 15 días previos al día de elecciones. Pues bien, hoy en día las reformas introducidas a la ley electoral y de partidos políticos, a diferencia de lo que ocurría antaño, que establecían una veda informativa de 36 horas antes del evento electoral, hoy en día prohíben durante 15 días que todos nosotros, los guatemaltecos, tengamos acceso a encuestas y estudios de opinión. La Cámara de Medios de Comunicación presentó la inconstitucionalidad a la CC en abril de este año y le pide a los magistrados que resuelvan en los plazos establecidos por la ley. Este planteamiento de inconstitucionalidad se apega a derecho y esperamos y confiamos con que la Corte de Constitucionalidad lo resuelva favorablemente al planteamiento, pero más importante aún, que lo resuelva dentro de los tiempos que el calendario electoral nos va poniendo a todos los ciudadanos. Lo que queda de ver hacia el futuro es algo impredecible, porque, como le digo, la propia jurisprudencia establecida por la Corte de Constitucionalidad ha señalado que cuando hay vicios de procedimiento, ese vicio de procedimiento no afecta solamente al artículo que se está impugnando, sino a todos aquellos que resultaron viciados por ese vicio procesal. A ver, Sandy, ¿cuál podrá ser el uso adecuado de las redes sociales? Una pregunta muy interesante, ¿eh? Así es, una pregunta que le vamos a buscar respuesta cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Somos a la media. Continuamos y lo hacemos precisamente hablando de niñez y redes sociales. Resulta que encargados del programa Escuelas Seguras buscan reducir los casos de acoso escolar, amenazas, pero también violencia a través de las redes sociales. Su mal uso ha sido promovido y en los últimos meses se han registrado algunas peleas escolares y precisamente es un material que se ha viralizado por medio de estas plataformas. Lanzar una campaña precisamente por la violencia que se vive en las redes sociales dentro de los centros educativos. Estamos viendo juntamente con el Ministerio de Educación cómo prevenir el mal uso de las redes sociales, porque prácticamente sabemos que la tecnología no la podemos detener, pero a través de estas redes sociales se ha dado mucha amenaza, mucha violencia entre estudiantes. Entonces prácticamente la campaña va en su primera fase haciendo ver el adecuado uso de las redes sociales. Juntamente también estamos orientando a los docentes, que el taller del día de hoy va encaminado a eso, a cómo prevenir la violencia en los centros educativos. El plan, que fue lanzado por encargados de Escuelas Seguras, busca la participación de maestros y padres de familia para que se sumen en dicha estrategia. Prácticamente hemos visto que los estudiantes han tomado iniciativas, por decirlo así, en tener riñas y grabarse y subirlas a las redes sociales, y consideramos que eso es parte de lo que nosotros como programa Escuelas Seguras debemos de velar. Sabemos bien que debemos orientar al estudiante para el uso adecuado de las redes, que sabemos que el internet es una herramienta de estudio también y que deben de dar el mejor uso. Encargados del programa Escuelas Seguras consideran que la primera red social es la familia y por ello se deben transmitir valores. Asimismo, se promueve que los que tienen un celular con conexión a internet lo utilicen para mejorar su educación.
La mayoría de las redes sociales son servicios prestados por empresas estadounidenses. Por la ley en ese país, la mayoría prohíbe el uso para menores de 13 años de edad. Sin embargo, es fácil crear una cuenta con datos falsos. Los juegos multijugador en línea también se convierten cada vez en un espacio importante y popular para muchos niños y adolescentes en estas plataformas. Los usuarios se conectan con otros jugadores y chatean mientras juegan. Prohibir las redes sociales normalmente es muy difícil y contraproducente. No permite enseñarle a los niños y los tienta a usarlas por medio de sus amigos o cuando están en casa. Lo mejor es hablar sobre el uso de las redes sociales de manera responsable, sobre cómo tratar a las personas y explicarles a los menores los riesgos de compartir información personal a efecto de minimizar esos riesgos y enseñarles que si les hacen preguntas personales no den datos sobre ellos. También hablar de la huella digital que dejan sus hijos en redes sociales y lo que les gustaría que les dijera a ellos ahora, en este instante y sobre el futuro, de lo que puede o no pasarles, Sandy, al utilizar las tan famosas y tan utilizadas, valga la redundancia, el término redes sociales. Y es que vemos que estas plataformas en sí tienen diferentes funciones que nos pueden ir ayudando. En los niños, pues los juegos que se tienen en estas plataformas que son bastante llamativos, hay que mencionarlo, y esta es la principal atracción porque ellos más que todo buscan eso, estar jugando con otras personas, estar pues buscando espacios recreativos, si lo quieres ver, virtuales, y de esta forma es como ellos van ingresando, pero así poco a poco también llegan las personas con malas intenciones. Eso es muy correcto, Sandy. El primer fenómeno que causan las redes sociales y los aparatitos de telefonía celular normalmente es que te acercan a personas distantes, pero te alejan de las personas cercanas. Cuando te alejan de las personas cercanas, de los primeros que te alejan es de los padres. Cuando te alejan de los padres, entonces, si no tienes control sobre lo que están haciendo los menores en redes sociales, hay mucha gente perversa, ¿verdad?, que está a la caza y al acecho específicamente de ellos. Y aquí es donde se dan algunos fenómenos que pueden llegar hasta el tema del sexting, ¿verdad? O el acoso, o el ciberacoso, ¿verdad? Exactamente, el moving, ¿verdad? Y todo tipo de situaciones que se pueden presentar en redes sociales. Por supuesto, vemos ciertas situaciones, en muchos casos nos damos cuenta que un menor de edad ya tiene un perfil en Facebook, correcto, por ejemplo. Pero ¿cómo, Sandy? ¿Cómo lo tiene? Exactamente, y eso es lo que hablábamos detrás de cámaras, que los niños se la han ingeniado tanto para poder crear un perfil, porque ahora pues vienen con esa expertise, con ese tipo de ver las redes sociales, toda la tecnología, y pues ahora varios niños que son menores de 13 años, pues ya tienen un perfil en Facebook, y a veces nos sorprendemos y decimos, qué pilas, supo crear un perfil, pero en realidad es de decir, bueno, alerta, si tiene un perfil, exactamente, y si tiene un perfil, está también, pues es un niño que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, entonces quiere mayor control. Claro que sí, sobre todo que hay ahora tantos videos, ¿verdad? Y la gente es tan adicta, llamémoslo así, a seguir a muchos personajes públicos, ¿no?, que están subiendo videos de todo tipo. Muchos de ellos que pueden ser videos desde educativos o cualquier otro tipo de material. Y en medio a veces de esos videos que se usen a los niños y a los adolescentes, pueden venir primero las escenas violentas, como cuando menos, o cualquier otro tipo de mensaje que no sea positivo, como el uso y el consumo, por ejemplo, de drogas, de alcohol, el tema del sexo y el tema de las armas, porque cuando hablamos de los videojuegos, a eso nos referimos específicamente, a la violencia desmesurada en esos juegos. Por supuesto, Julio, pero aquí yo siento el llamado principal es a los padres de familia. Total. Primero, a que se informen. Sí. Porque a veces dicen los padres, no, es que mi hijo sabe mejor usar las redes sociales. ¿En serio? Qué mal, ¿eh? Muy mal, porque tendríamos que darle a ellos una enseñanza, una capacitación de decir, mira, estas son las redes sociales, este es el peligro que puedes tener cuando alguien te diga esto o pase esta situación, mucha precaución, ¿me entiendes? Poderlos introducir, porque en realidad es muy complicado vetarles o decirles no use redes sociales, porque a escondidas lo van a hacer. Claro, eso es muy importante lo que acabas de decir. No lo podemos prohibir, ¿verdad? Porque si lo prohibimos, lo que estamos generando es el gusto y la tentación de ir a lo prohibido. Y la rebeldía también. Y la rebeldía también. Pero sí podemos poner y controlar algunas situaciones como el uso, la regulación, el horario, los lugares, y
y algún control parental que se pueda de alguna manera implementar. Lamentablemente hemos visto que los sistemas de seguridad de redes sociales son bastante vulnerables, sí, ¿verdad, Sandy? Tú decías uno muy importante, el de la edad. Y el de la edad, los niños ya lo saben falsear. Y es cierto lo que tú dices, es increíble, televidentes de la medida, usted no me dejará mentir, con los menores que conoce, saben manejar los celulares y redes sociales que muchos adultos. Así es, definitivamente. Pero aquí, para ir concluyendo, Julio, también el llamado es a que estos jóvenes, ahora vemos que por tener un like, sí, por ser populares en redes sociales, se viralizan ciertos videos donde se promueve la violencia, donde se está denigrando a una persona, y con eso también tenemos que tener cuidado con los menores. Claro que sí. Si me permites, para concluir este tema, algo que se popularizó lamentablemente en Guatemala mucho el año pasado fue los videos de violencia, sobre todo de peleas escolares y de peleas de mujeres dentro del ámbito escolar. Eso, por favor, ya no puede seguir pasando. Las redes sociales deben de ser una situación muy informativa, muy didáctica, y no algo que promueva la violencia de cualquier género y cualquier tipo. Muy bien, Julio, con eso vamos a finalizar el tema, pero hay que darle seguimiento, padres de familia, por favor, mucho cuidado, y hay que educar a los niños para que ellos sepan un poco acerca de estas nuevas tecnologías. Y luego de que una calificadora de riesgo del país otorgar una calificación pues algo estable para Guatemala, entidades financieras consideran como positiva esta noticia para la atracción de inversión internacional. Es una señal favorable precisamente para la situación de la perspectiva económica del país. Entendemos de que como instituciones lo que perseguimos es apoyar a la República de Guatemala y así al resto de estados en Centroamérica, precisamente en la promoción de la inversión pública y social en los países. Tomando en cuenta esta calificación, se puede dar un mensaje positivo para inversionistas, tomando en cuenta que otros países pues han tenido una calificación negativa. No dudamos de que una tendencia precisamente hacia la estabilidad, lo que nos está mostrando es una ruta precisamente y una señal para nuevas inversiones y nuevas señales a los agentes económicos. La calificación BA1, con perspectiva estable, indica que Guatemala avanza en la escala de atractivo de inversión, mientras el perfil crediticio de crecimiento económico registra normalidad. Sandy, como tú recordarás, hoy se está cumpliendo un mes de la tragedia del volcán de fuego. Así es, tenemos noticias destacadas sobre esta situación, pero también nos tocan las noticias internacionales cuando regresemos de esta pausa comercial. Somos a la medida. Hoy se cumple un mes de la tragedia provocada por la erupción del volcán de fuego, por lo que se realizó una misa por las personas fallecidas, pero también por quienes no han sido localizadas, quienes son recordadas por los sobrevivientes, quienes aún también se encuentran en albergues. Lo que sería un domingo tranquilo terminó siendo un día de pánico, dolor y desesperación para los pobladores de la aldea Los Lotes y El Rodeo. Luego que el coloso de fuego despertara y lanzara toda su furia hacia los pobladores. Cada 3 de junio será recordado como un día de tragedia para los guatemaltecos. Conforme transcurrían los minutos de aquel domingo, la noticia se iba expandiendo a nivel internacional. Asimismo, las cifras de heridos, fallecidos y desaparecidos. La ayuda de los guatemaltecos y de los cuerpos de socorro no se hizo esperar para el rescate de las víctimas. 15 días después de la tragedia, las búsquedas continuaban por parte de familiares y rescatistas. El panorama está lleno de casas repletas de material volcánico y una escena desoladora de lo que un día fue un hogar que prevalece. Tras el hecho, se inició la construcción de albergues temporales, en lo que se inicia el proyecto de vivienda digna para los damnificados, quienes se encontraban en los distintos albergues habilitados. A otros, con el dolor de su corazón y el alma partida, le daban el último adiós a sus seres queridos, mientras mantenían la esperanza de localizar con vida al resto de la familia. Los sobrevivientes no se dan por vencidos y pese a que se ha restringido el paso a la zona cero, ellos continúan la búsqueda de cuerpos.
30 días han transcurrido desde aquel 3 de junio, pero para los afectados han sido días desolados, en los que aún se preguntan cómo reiniciarán sus vidas.